Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio por la gracia del Señor a este mensaje. Me disculpan un poquito la tardanza. Ayer estuve bastante ocupado y no terminé el tema. Estaba arreglando algunos puntos del tema. Ayer estuve bastante ocupado. Tuve que salir en la mañana y en la tarde tuve que estar preparándome para la noche. Dios nos dio una gran bendición en la noche. Amén. De hecho, Dios nos ha estado bendiciendo por su gracia, su misericordia. Amén. Damos gloria a Dios por darnos esta preciosa oportunidad. Dios le bendiga, hermana Luz Estela Valencia. Dios le bendiga, hermana Susana Barrios. Dios le bendiga a todos los que están conectándose en YouTube. Vamos a dar inicio con la ayuda del Señor. Madre querida, María Elena, bendición. Dios te bendiga también. Bueno, damos inicio por la gracia del Señor. Déjame hacer una oración. José, gracia, Dios le bendiga. Hermana Janet Valencia, Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de tu presencia para glorificarte, para honrarte, para darte honra, para darte alabanza, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, te glorifico, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Tú nos has ayudado y nos sigues ayudando, Señor. Y seguimos siendo bendecidos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta hora, que nos enseñes en tu palabra. Atamos los poderes del diablo, reprendemos, echamos fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Mil gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Espíritu. Toma mi vida, habla a tu pueblo, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, bendice a tu pueblo. Señor, da testimonio de Cristo y glorifícalo solo a Él en el nombre de Jesús de Nazaret. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con el tema que por la gracia de Dios nos permite estar estudiando, que es la exposición teológica del libro de Génesis. Amén. Entonces vamos con la ayuda del Señor a dar inicio. Leemos Génesis capítulo 35, verso 1. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Bueno, Jacob y Esaú, ya les he dicho, pero para los que no saben, llegan a ver este video, nacieron en el año 2006 antes de Cristo. A los 77 años de Jacob, Esaú a los 40 años consiguió 2 esposas. Jacob seguía soltero a los 77 años, huye a Padán Aram de su hermano Esaú, puesto que Jacob le había engañado y le había comprado. En su debilidad le compró la primogenitura, y también a los 77 años le quitó la bendición patriarcal de Isaac, y por eso Esaú promete matarlo cuando su padre Isaac muriera a sus 77 años, pero él demora, está en Padán Aram cerca de 20 años, a los 20 años regresa. Amén. Cuando tenía 97 años de edad, en el año 1909 antes de Cristo, se regresa a Canaán, se reconcilia con Esaú. Ahora, en este pasaje, ya Jacob tiene 107 años de edad. Estamos hablando del año 1899 antes de Cristo. Después de que él regresa de Padán Aram o de Mesopotamia, llega a Siquem. Y Dina, la única hija de Jacob, comete un error, que sale a visitar o a ver las jóvenes de esa ciudad, como lo dijo Josefo el historiador, a un festival. Amén. Y Siquem la ve, la secuestra, la viola, pero la escritura dice que se enamoró, se apegó a ella,
y él viene a resarcir el daño, viene al campamento de Israel para pagar la dote y oficializarla como su esposa. Obviamente esto era para evadir su responsabilidad en el crimen que ya él había cometido. Estoy hablando de Siquem, pero esto fue ofensivo a los hijos de Jacob, quienes de antemano habían planeado matarlo por este secuestro y por esta violación. Por eso ellos requirieron de Siquem y Hamor que aceptarían el trato, le darían la hija. Y sí, y ellos tomarían las hijas de Siquem, pero con una condición de que Siquem y Hamor y todos los varones de Siquem se circuncidaran. Ellos habían planeado matarlos, o sea, al tercer día, cuando estaba el dolor más intenso, caerles con la espada y matarlos a todos en venganza de este secuestro y esta violación. Por eso requirieron este condicionamiento. Y ellos lo hicieron. En el día más doloroso, Simeón y Leví vinieron y tomaron el botín de la ciudad, vinieron y mataron a todos los varones. Vinieron contra esta ciudad, mataron a todos los varones, liberaron a la joven. Luego sus hermanos fueron a la ciudad, tomaron el botín de la ciudad, trajeron cautivos a las mujeres, a los niños y al ganado. Obviamente esto hizo que Jacob se enojara, puesto que lo metieron a él en un terrible aprieto. En el libro de Génesis 34, verso 30, Jacob reprende a Simeón y a Leví y les dice: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. A lo que Simeón y Leví respondieron justificando tal acción y exhortando a su propio padre que había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Estas palabras de Simeón y Leví, esta exhortación a su propio padre, fue hecha por aparentemente no haber tomado la iniciativa para hacer justicia, por no haber defendido el honor de la familia y la dignidad de su hija. Obviamente en el corazón de Jacob estaban otros pensamientos. Él no era indiferente a lo ocurrido, ni que tampoco fue que no quiso defender el honor de la familia o la dignidad de su hija. Más bien guardó silencio ante este crimen para esperar en Dios. Él estaba consultando a Dios. Esa es la manera más correcta, amén. Él ya había aprendido a no huir de los problemas para evadirlos. Amén, esa no era la solución, mucho menos enfrentar a Hamor y a Siquem. Jacob era un hombre convertido, ya Dios le había cambiado el nombre, él tenía su cadera dislocada, sabía de que él no podía comportarse como se comportaba antes. Esto realmente era una prueba para evaluar su fe en el Señor, si realmente se había convertido al Dios de Israel. Y Jacob esperó en Dios. Los jóvenes Simeón y Leví, que ellos oscilaban entre 23 y 22 años, porque Rubén el mayor tenía 24 años. Para ese entonces el menor de todos era José, tenía 16 años. Y Dina, por supuesto, tenía 17 años. Amén. Jacob prefirió esperar. Esa adrenalina de los jóvenes, de la juventud y la inmadurez, por supuesto, hicieron meter a Jacob en este terrible problema, porque los cananeos, específicamente Fereceo, el cananeo que estaban alrededor, oyeron lo que había ocurrido, supieron lo que había ocurrido, porque venían a la ciudad de Siquem y encontraron la ciudad prácticamente destruida, desolada, como si hubiese pasado por una batalla, una guerra. Y los pocos que quedaron en esa ciudad informaron y dijeron a los cananeos, los fereceos, que fue Jacob, que fueron los hijos de Jacob. Y obviamente estos cananeos, estos fereceos, se enojaron, amén, y estaban planeando atacar al campamento de Jacob para destruirlo, de acuerdo al temor que tenía Jacob en Génesis 34, 30. Alabanzas al Señor. Amén. Jacob prefirió permanecer en silencio, no tomar venganza porque no quería problemas, pero ahora ya no tenía problemas, sino tenía más que problemas. Amén. Y él busca de Dios, por eso en este capítulo vamos a ver cómo Dios le responde y defiende a Jacob, desde el verso 1 al 5. Eso lo veremos hoy.
La otra semana, con la ayuda de Dios, veremos cómo Jacob llega a Betel desde el verso 6 al 8. Luego cómo Dios bendice a Jacob en Betel desde el verso 9 al 13. Y luego cómo vuelve Jacob a erigir o levantar una señal, esa piedra ya en Betel, y nombrar aquel lugar Betel desde el verso 14 al 15. Amén. Y habrán más pasajes de este capítulo, más acontecimientos que los voy desarrollando poco a poco en esta exposición teológica de la palabra del Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Dios le responde a Jacob. Vamos a leer desde el verso, hoy vamos a tratar solamente del verso del 1 al 5. Dios le da una orden a Jacob. Amén. Y vamos a leer el texto. Ya lo hemos leído, pero vamos a recordarlo de nuevo. Alabanzas al Señor. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La instrucción de Dios a Jacob posee 4 verbos imperativos. Número 1, levántate. Número 2, sube. Número 3, quédate allá en Betel. Y número 4, haz un altar. Amén. Haz un altar al Dios que se te apareció. Estas 4 órdenes tienen un fin, y es el cumplimiento del voto que Jacob hizo a Dios en Betel 30 años atrás, cuando él tenía 77 años. Ahora estamos hablando de 107 años. Amén. Pero 30 años atrás, cuando huía de su hermano Esaú, él huía, venía desesperado en su angustia. Dice la escritura, cayó rendido y puso una piedra de cabecera y tuvo un sueño. En ese sueño había una escalera que subían, por una escalera que estaba desde la tierra hasta el cielo, y por ahí subían y bajaban ángeles, y en el extremo estaba el Dios que le habló. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre. La tierra en la que estás te la daré a ti, a tu descendencia, etcétera. Empieza a hablarle, y a lo último él se despierta. Amén. Y él hace un voto allí en esa experiencia que él tiene. Génesis 28, del verso 20 al 22, dice: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje, cuando él iba para Padán Aram a sus 77 años, si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y nótese la promesa, mire: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Prometió que la piedra que dejó allá en Betel iba a ser casa de Dios, porque allí era donde estaba el borde de esa escalera que comunicaba al cielo. Realmente no era una escalera, era una escalinata, para poderlo entender. Dice: será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Parte de este voto había sido cumplido por Jacob: Jehová será mi Dios. Esta proclamación pública la hizo en el lugar equivocado. Amén. Porque él dijo, él le había cumplido. Cuando llega él a Siquem, vamos a hablar esa parte. Parte de esta la había cumplido. Dice: Jehová será mi Dios. Pero esa proclamación pública, Jehová es mi Dios, no la hizo en Betel. La hizo en el lugar equivocado, es decir, en Siquem. Porque si usted lee Génesis 33 del 19 al 20, dice que después de que se reconcilia con Esaú, llega a Siquem, y dice: y compró una parte del campo, porque antes estaba en Sucot, duró 10 años, después se trasladó a Siquem, y compró una parte del campo allá en Siquem, donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y allá en Siquem, a frente de la ciudad, erigió un altar, y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios. Dios es el Dios de Israel. O sea, eso es la proclamación: Jehová será mi Dios. Amén. Pero la hizo en el lugar equivocado. No tenía que ser en Siquem, tenía que ser esa invocación allá en Betel, donde prometió que él iba a construir una casa para Dios en Betel, y iba a proclamar allí que Jehová sería mi Dios. Esta fue verdaderamente la causa de la tragedia
de Dina y por supuesto la subsecuente desgracia de esa matanza que hubo en Siquem. ¿Por qué? Porque Jacob le había prometido al Señor que sería su Dios y lo cumplió, pero en el lugar equivocado. Él debió haber cumplido el voto que hizo a Dios en el lugar prometido, en Betel, no en Siquem. Dice la Escritura, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Amén. Jacob no había cumplido esta promesa. Su campamento debió haber estado allá mucho tiempo atrás. Por esta razón se metió en este problema gravísimo. Amén. El cananeo y el fereceo ya estaban organizando y juntando un ejército para atacar a Jacob y para destruirlo por la matanza que hubo en Siquem. Por esta razón, Dios le responde con 4 órdenes a Jacob. Le dice primero, levántate. Amén. Luego le dice, sube Betel. Y luego le dice, quédate allí en Betel. Y luego le dice, haz allí un altar. Bendito sea el Señor. En otras palabras, cumple lo que prometes. De hecho, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, dice que cuando hagas promesas a Dios, no te tardes en cumplirla. No haga que tu boca te haga pecar. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dios no se complace en los insensatos. ¿Cuántas personas han prometido que, como Jacob, si fuere Dios conmigo y me trajere, Jehová será mi Dios y el diezmo apartaré para ti? Y no cumplen ni lo uno ni lo otro. Son unos insensatos. Por eso es que les vienen esas tragedias como le vino a Jacob. Prometió que iba a volver a Betel, que iba a hacer una casa para Dios, que iba a dar el diezmo de todo lo que había ganado, pero no, parece que no haya cumplido. No hizo la proclamación, fue en Siquem donde levantó un altar y dijo, el Elohim Israel, que le dijo, Dios es el Dios de Israel. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Analicemos estas 4 órdenes. Levántate. ¿Qué significa levántate? Esta orden identifica la postura que tenía Jacob ante Dios. Cuando le habla, Jacob estaba postrado buscando respuesta de parte de Dios. El campamento estaba turbado. Sus hijos estaban envalentonados, listos con sus espadas para atacar, pero a la vez sentían temor porque sabían de que si los cananeos y los fereceos se juntarían, eran más en mayoría y podrían destruirlos. El campamento estaba turbado. Jacob sabía que tenía una respuesta. La única respuesta estaba en las rodillas. Lo había aprendido con el paso de los años. Lo aprendió de su padre Isaac. Lo aprendió en su propia experiencia cuando huía de su hermano Esaú, que se postró y le rogó al Señor en su angustia y Dios le oyó. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso estaba postrado, estaba buscando respuesta de parte de Dios. Amén. Y Dios le habla, le dice, levántate. Bendito sea el Señor. Amén. Levántate. También indica que se prepare para la siguiente orden. ¿Cuántos alabamos al Señor? La siguiente orden era, sube a Betel. Jacob se encontraba en Siquem y Betel se encontraba al sur. Sin embargo, Betel estaba a 300 metros más alto que Siquem. Aunque Dios le da la orden de ir al sur, Jacob tenía que ir al sur, pero subir 300 metros más arriba, recorriendo desde Siquem hasta Betel, que estaba al sur. Tenía que recorrer 48 kilómetros. Amén. Es decir, al paso del ganado, porque eso lo vamos a hablar más adelante, él tardaría más o menos en recorrer esos 48 kilómetros, unos 4 días recorriendo unos 10 kilómetros, más de una semana, porque no podían viajar a 10 kilómetros por día con semejante campamento. Pero este verbo sube a Betel, sube, es el mismo verbo usado por el Espíritu Santo para describir el retorno de Abraham. Cuando él descendió a Egipto en desobediencia a Dios en la hambruna de Canaán, y él tuvo, y el faraón lo echó de Egipto, y él tuvo que subir de nuevo al Negev, y que regresar al lugar donde no debió haber abandonado, al lugar que Dios le había asignado. Génesis 13:1 dice, subió pues Abraham
de Egipto hacia el Negev. Es decir, estaba retornando al lugar donde él debía estar. Lo mismo le está diciendo Dios a Jacob. Sube a Betel. O sea, sube al lugar donde debes de estar. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Esta también tiene que ser nuestra experiencia. Sube a lugares celestiales, sube en su vida espiritual, sube en su oración, sube en su ayuno, sube en su nivel de consagración. Sube, amado hermano, porque pronto la iglesia va a subir al cielo. Aleluya. La iglesia va a escuchar una voz que dice en Apocalipsis 4:1, sube acá. Aleluya. Come up, dice en inglés. Y dice, y quédate allí en Betel. Esta es la tercera orden. Primero, levántate. Segundo, sube a Betel. Tercero, quédate allí en Betel. Este era el lugar escogido por Dios. Y que Jacob le prometió en ese voto 30 años atrás, cuando tenía 77 años. Ahora tiene 107. Pero por su mala decisión de establecerse en Siquem, no sabemos cuáles fueron sus intereses, le ocurrió el secuestro y la violación de Dina, que por poco se convierte en la mezcla de la descendencia de Israel con los evitas o heveos o cananeos. Jacob sabía lo que implicaba asentarse o establecerse en Betel. Tal vez esta sería la razón por la que no lo hizo al principio, porque él sabía que no podía llegar allá sin que el pueblo estuviese purificado, sin que el pueblo estuviese santificado. Sabía de que Betel era un terreno santo. Por eso cuando él despierta del sueño, dice en Génesis 28, del 16 al 17, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tal vez él sintió de que el campamento no estaba preparado, sus hijos no estaban preparados para ir a Betel. Bendito sea el Señor. Pero Dios le dice, quédate, sube a Betel y quédate allí. Por eso él sabe que para ir allá tenía que preparar el pueblo. Porque Dios le dice, y haz allí un altar. 30 años atrás Dios le había prometido, Jacob le había prometido a Dios que ese lugar iba a ser un lugar sagrado de adoración. Génesis 28:22, Jacob le prometió, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob retrasó cumplirle a Dios esta promesa. Ahora que las circunstancias difíciles, amén, lo estaban rodeando, las amenazas de muerte, Dios le dice, sube a Betel, establécete allá y allá levante un altar de adoración pública. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y obviamente que Jacob lo hace. Y lo hace en las mismas circunstancias que le ocurrieron 30 años atrás, en el pasado. Génesis 35:1 dice, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora huye de los cananeos, huye de los fereceos. Jacob sabe de que para subir a Betel, para ir al lugar donde estaba Dios, él dijo, Jehová está en este lugar en Betel, y yo no lo sabía. Amén. Casa de Dios y puerta del cielo. Tenía que preparar el campamento para subir a Betel, para subir a la casa de Dios, para subir a la puerta del cielo. Aunque era el sur, casi 40 kilómetros, 48 kilómetros al sur, tenía que subir una cuesta de 300 metros, al llegar a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Ahora Jacob tiene que preparar el campamento. Vamos a leer el verso 2. Alabanzas al Señor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob entendía lo sagrado que era ese lugar. Aunque la gente no lo sabía, era un lugar sacro, donde había una escalera que comunicaba el cielo con la tierra. Y a través de esta escalera los ángeles venían a este mundo y se devolvían. Y al final de esa escalera estaba Dios.
Por esta razón, Jacob tiene que preparar el campamento para reunirse con Dios allá, ordenándole dos principales mandamientos al campamento, que hablan de renovación espiritual y que hablan de santificación. Hablemos renovación espiritual. En el verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Permítame repetirles, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Amén. Es decir, este mandato es dado primeramente a su familia, porque dice, entonces Jacob dijo a su familia, luego a todos los que con él estaban. Su familia incluyen los 12 hijos, ahí estaba Dina, juntamente con sus 4 madres, Lea, Raquel, Bilda y Sila, y la otra mujer, amén, Silpa, bendito sea Dios, amén. Y también, obviamente Raquel tenía los dioses que le había hurtado a su padre Labán, de acuerdo a Génesis 31, 19, 32, la orden a quitar los dioses ajenos. Amén. A todos los que con él estaban, es decir, a todos los siervos y sus familias que habían venido de Padam Aram. Amén. Y también los siervos que habían obtenido del secuestro de Siquem y las mujeres. O sea, todas esas mujeres que fueron tomadas de Siquem, que eran idólatras, tenían sus ídolos. O sea, este mandato de una renovación espiritual, de volver a Dios, era un preludio al primer mandamiento del decálogo que sería dado por Dios a Israel en el desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5, dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel estaba al pie del monte, el monte Horeb, amén, o Sinaí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Este mandato de Jacob a todos en el campamento, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, era una orden de renovación espiritual, para poder tener el respaldo de Dios. Algo similar ocurrió en la época de Samuel. También Israel estaba bajo la amenaza de un ataque por parte de los filisteos. Y Samuel, el hombre de Dios, tiene que confrontar al pueblo para que se definieran a qué Dios iban a servir. Por eso en primer libro de Samuel, capítulo 7, el 3 al 4, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. La Biblia dice entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y ese mismo día Dios lo respaldó peleando por su pueblo. El verso 10 del primer libro de Samuel capítulo 7 dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. O sea, si quieren tener la victoria, el respaldo de Dios, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quitad los dioses ajenos. ¿Usted quiere que Dios le respalde? Quite los dioses ajenos. Quite esos dioses ajenos. Amén. Que han levantado mucho cristiano con sus jugadores de fútbol que son dioses, son ídolos, o músicos, o predicadores que son dioses para muchos cristianos. Quite esos dioses si quiere tener la respuesta de parte del Señor. Quite los dioses. ¿A quién usted está idolatrando? ¿A quién está usted poniendo por encima de Dios? ¿Dando su amor y su servicio? Quite esos dioses si quiere tener el respaldo de Dios. Alabanza, Abasamacaya. Si uno quiere servir a Dios, si uno quiere tener el respaldo de Dios, si uno quiere que Dios lo respalde en todo lo que haga, hay que quitar todos esos dioses ajenos delante de Dios.
¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la renovación espiritual. El segundo mandato era la santificación. Leamos el verso 2, mire. Y mudad, dice, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. O sea, para subir a Betel, aparte de que no podían ir a adorar a Dios, teniendo en su equipaje dioses ajenos. Hermano, porque uno no puede adorar a dos señores. Hay gente que va a la iglesia y sin embargo son idólatras de Messi, de Cristiano Ronaldo, de ciclistas, futbolistas. Amén. No, hermano. Eso el día que está jugando la selección Colombia, aunque va al culto, su corazoncito es allá en el partido y eso no haya buscando en el celular cómo va el marcador y sufre. Ahí está afectado por la idolatría. ¿Cuántos alabamos al Señor? Está afectado. Porque el que no está afectado, una cosa he demandado Jehová, y esta misma buscaré, que yo esté todos los días en la casa para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. En el templo inquiero, investigo, no el resultado del partido, cómo va el ídolo, no. Yo inquiero en mi Señor, lo escudriño, aprendo de Él. Amén. O sea, no podían presentarse con ídolos delante de Dios. Amén. Pero tampoco podían llegar sucios y con cualquier tipo de vestido para presentarse. Por eso Jacob les da un mandamiento: quitad los dioses entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es decir, santifícanse. La limpieza, aparte del baño físico, de acuerdo a Levíticos 16, 26 y 28, se refería a apartarse de fornicación, de adulterio. En el caso de Dina tenía que tener una limpieza por haberse amancillado. En la ley hablaban las personas que fueron amancilladas o inmundas, tendrían que limpiarse por un espacio de 7 días. En el caso de los jóvenes que fueron a la ciudad y mataron, Simeón y Leví, y los demás jóvenes que se untaron de sangre y robaron, tenían que limpiarse, amén, de esa sangre que derramaron en Siquén. O sea, esta misma limpieza tenía que practicarla todos. Limpiaos, o sea, báñanse y mudad vuestros vestidos. Esta misma limpieza fue dada en la ley para aquellos que participaban de la guerra y venían de nuevo al campamento de Dios. En Números 31, del verso 19 al 20, dice: y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días y os purificaréis al 3er día y al 7º. Vosotros, vuestros cautivos, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. En cuanto al cambio de vestidos, porque dice: y mudad vuestros vestidos, tenían que vestirse decorosamente, santamente para esa ocasión sagrada. En Éxodo capítulo 19, del 10 al 11, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, lo trae al pie del monte donde Dios le habla el decálogo. Pero antes de hablar el decálogo, Dios le da la orden a Moisés para que la dé al pueblo. Dios se la da al pueblo. Éxodo 19, del 10 al 11 dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados. Mire, laven sus vestidos y estén preparados para el día 3, porque al 3er día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es decir, todos en Israel sabían que para ir a adorar a Dios no debían hacerlo con sus ropas habituales. Tenían que bañarse, cambiarse y ponerse una ropa adecuada para adorar a Dios. Este ejemplo lo vemos en David, hermanos. Estamos hablando de casi 1000 años después de este acontecimiento de Jacob, que le dice: Dios sube a Betel. Cuando él se arrepintió de su pecado y ayunó 7 días por la sanidad de su hijo que estaba enfermo, pero al fin y al cabo murió. Pero después de arrepentirse de este adulterio, dice la Escritura en el 2 libro de Samuel, capítulo 12, verso 20, que David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió
y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que para ir a la casa de Dios hay que cambiarse de ropa, amados hermanos. Hay que cambiarse de ropa. Amén. Hay gente que no tiene respeto por la casa de Dios. Y uno ve predicadores que van a la casa de Dios con jeans, con franelas por fuera del pantalón y con franelas predicando la palabra. Son unos profanos, amados hermanos. Cuando uno va a presentarse delante de Dios, muda los vestidos, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Amén. Por esta misma razón, la iglesia primitiva promovía el decoro en los vestidos de los hermanos, especialmente en el vestido de las hermanas, porque ellos sabían que en cualquier momento Cristo volvería y nos íbamos a... ellos esperaban reunirse con el Señor en aquel entonces. Primera carta a Timoteo 2, del 9 al 10, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Cuando habla de decoro, habla de una ropa que no sea ceñida, que no sea corta, que no esté mostrando sus partes íntimas, que no esté ciñendo sus pechos, mostrando medio pecho, apretando sus partes traseras, sus curvas. No, se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni tampoco con adornos de oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bendito sea Dios, porque en este tiempo las que dicen ser cristianas no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Y yo ya les demostré a ustedes teológicamente por la Biblia, por la teología histórica, que la iglesia primitiva no vestía como vestía el mundo. No se echaban ni maquillaje, ni se echaban arete, ni usaban eso, de acuerdo a la carta de Clemente de Alejandría, de acuerdo a Tertuliano, que escribió una obra llamada Sobre Modestia en el año 200 después de Cristo. Amén. Estas modas, inclusive durante casi todas las épocas del cristianismo, siempre se guardó. Fue en esta época posmoderna, después de los años 50 y 60, en Estados Unidos empezaron a imponer esas modas dentro de la iglesia, pantalones apretados en las mujeres, maquillaje y todas esas cosas, y así creen que están agradando a Dios. No, amados hermanos, eso no agrada a Dios. Si quiere usted reunirse con Dios, en el cielo no va a haber eso, hermanos. Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Si le hubiese sido falta a un hombre o una mujer un arete, le hubiese sido falta una cadena, Dios se la crea desde un principio. Pero eso tiene su historia. Yo ya lo hablé en las dos mujeres del descendiente de Caín. Amén. Y las hijas de los hombres, las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6 también hacían eso, recurrían a eso, de acuerdo al libro de Enoc. Aunque es apócrifo, pero condenaban todos esos adornos de las mujeres, donde dicen que fueron los demonios que enseñaron a esas mujeres a vestirse de esa manera, a maquillarse de esa manera para seducir a los hombres. Eso lo dice el libro de Enoc. No le estoy hablando legalismo, como dicen muchos, no. Lo que pasa es que tal vez usted es nuevo en el evangelio y no conoce el evangelio de 30, 40 años atrás y no ve que la iglesia se haya equivocado. Los que se han equivocado son los ahora que han torcido el evangelio, han cambiado la gracia de Dios por el libertinaje, y pues ellos van a tener que darle cuentas a Dios pronto. Vamos a saber quién es quién. Bendito sea Dios. Vamos a continuar con el tema. El objetivo de esta limpieza espiritual era para ir a Betel a adorar a Dios. Amén. Y por eso Jacob les dice en el verso 3. Vamos a leer el verso 3, por favor. Dice, primero les dice, quitad los dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y luego dice, y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, donde está Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, cuando huía de su hermano Esaú, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Bendito sea Dios. Jacob hace un paralelo entre esta situación, es decir, la amenaza de la coalición cananea de los fereceos y los cananeos por la masacre de Siquem, y la relaciona con el incidente que le ocurrió 30 años atrás cuando huía de su hermano Esaú. En ambos incidentes, Jacob sentía la muerte encima.
30 años atrás llegó a este lugar, cansado, oró a Dios y Dios le respondió. Amén. Y Dios se le reveló en Betel, en esa visión. Por eso dice, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ahora a sus 107 años le ocurre lo mismo, pero esta vez Dios le ordena que cumpla ese voto, que suba a Betel, que se establezca allá, que haga un altar allá para que cumpla lo que le prometió a Dios. Espero, amados hermanos, que Dios no lo haga pasar a usted por una situación difícil para que usted y yo le cumplamos a Dios, porque Dios no se complace en los insensatos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, en la obediencia del pueblo a Jacob, dieron dos cosas específicas a Jacob, los ídolos y los zarcillos. Si miramos el contexto de este momento, entenderemos que todo el campamento estaba turbado. Estaba bajo una amenaza de ataque. Todos estaban bajo temor. En cualquier momento podían caerle encima con espadas para exterminarlos a todos. El temor de Jacob era una realidad en el campamento. Jacob le había dicho a sus hijos en el verso 30 de Génesis 34. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Después de que Jacob reprende a sus dos hijos, se aparta para buscar de Dios y Dios le habla ordenándole que suba a Betel. Y todos en el campamento oyeron a Jacob y respiraron esperanza de vida por este motivo, porque Dios le dijo sube a Betel. Amén. Por ese motivo entregaron fácilmente los ídolos y los zarcillos. Estos zarcillos, aparte de pertenecer al culto de sus dioses, podrían ser fundidos para hacer estatuillas, por eso los pide y Jacob los toma para deshacerse de ellos. En Éxodo 32 del 2 al 4, Aarón pide zarcillos y funden y sacan un becerro de oro. Entonces por eso Jacob se asegura de que si van a subir a Betel es para adorar al único Dios y no a otros ídolos. Jacob había aprendido del ejemplo de su abuela Sara y de su madre Rebeca y de aquellas mujeres santas que pertenecieron al campamento de Abraham y de Isaac, que ellas no vestían ese tipo de adornos, de zarcillos. ¿Por qué? Mire, vamos a leer, porque alguno dirá, pero ¿usted qué habla esto? En el verso 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y dieron los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Amén. Es decir, Jacob había aprendido de ese ejemplo de su abuela Sara y de su madre Rebeca, que profesaba piedad, que ellos no vestían este tipo de adornos. El apóstol Pedro lo dice en primera carta de Pedro, capítulo 3, del 3 al 6, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, no sea el externo de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, que fueran mansas, sencillas, amén, ese vestido interno, pero también el externo, no sea el externo de oro, de vestidos lujosos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, se vestían internamente con ese espíritu afable que es de gran estima delante de Dios, y tampoco, también ellas no se colocaban ni adornos de oro ni de vestidos, amén, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. De este texto, los padres apologistas hablaron contra los zarcillos, las cadenas, los brazaletes en las mujeres cristianas, en contra, no a favor. Amén. Este tipo de adornos no era característico de los que profesaban piedad en aquel entonces, más bien era característico de los pueblos paganos, como los madianitas. En el libro de Jueces, capítulo 8, del 24 al 27, Gedeón les pide a ellos los zarcillos y todo lo que utensilios de oro, esos adornos, para hacer un ídolo. Y dice en Jueces 8:24, y les dijo, quiero haceros una petición,
que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Los ismaelitas se identificaban porque vestían esos zarcillos de oro. Ellos le respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro. Y a ellos Gedeón lo funde y crea un efod, un ídolo. Amén. Y eso trajo la apostasía en los tiempos de los jueces. Ahora Jacob le pide los zarcillos al pueblo para evitar hacer un ídolo en un futuro. Amén. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que eran en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Este tipo de adornos no era propio de mujeres y hombres que profesaban piedad. Jacob toma estos dioses, toma los zarcillos que tenían en sus orejas y que voluntariamente habían dado como parte del rito de purificación. Génesis 35:4, parte dice: Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Amén. La Nueva Traducción Viviente reza este verso: y él los enterró debajo del gran árbol que está cerca de Siquem. Encina, en hebreo, es gran árbol, o era un roble de gran tamaño, bien alto, bien grueso. En Canaán existió el culto a los árboles. De hecho, de allá viene esa creencia del arbolito de Navidad, no de Canaán, de Babilonia. Amén. Eso, tengo datos históricos, académicos. Amén. Porque algunos justifican el arbolito de Navidad diciendo es que así me enseñaron mis padres y así lo he practicado. Su argumento no tiene ninguna base técnica o científica como evidencia que respalda su creencia. Ya es un capricho personal. En el derecho usted no puede, ni tampoco en una exposición científica no puede decir es que yo pienso, yo creo, es que a mí me gusta. No, los sentimientos en una evidencia ante un juez, ante un grupo de científicos, no es válida. Tiene que ser probatoria. En este caso, la teología histórica prueba de que la iglesia primitiva ni celebraba esas tradiciones navideñas, ni colocaban arbolitos, porque eso viene de la antigua Babilonia. Tengo estudios acerca de eso, cuántos alabamos al Señor, pero no es el caso. El caso es de que en Canaán existía el culto a los árboles. Para ellos algunos árboles eran símbolos de fecundidad. Los ritos eran celebrados debajo de estos árboles sagrados. Allí colocaban sus ídolos, de acuerdo a Isaías 57:5. También debajo de estos árboles sagrados sacrificaban a sus dioses, de acuerdo a Oseas capítulo 4, verso 13. También ofrecían incienso a sus dioses debajo de esos árboles. Ezequiel capítulo 6, verso 13. En el libro de Jueces se describe cerca a Siquem, amén, una encina o un roble o un árbol sagrado dedicado a la adivinación. Puede ser que sea este mismo árbol o puede ser otro árbol. Amén. En Jueces 9:37, porque ya habrán pasado unos 600 años en el árbol que Jacob entierra, debajo de ese árbol entierra los dioses y los zarcillos. Ya pudo haber muerto con el paso del tiempo, pero pudo haber crecido otro árbol ahí. De todas maneras, en Jueces 9:37, Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura que un hombre que se revela, Abimelech, el hijo de Gedeón, el hijo de Abimelech mata los hijos de Gedeón y él reina en Abimelech, en Siquem, y los siquemitas se levantan contra Abimelech dirigidos por Gaal. Gaal dice en Jueces 9:37, Nueva Traducción Viviente, dice que cuando vinieron a atacar, Abimelech vino a atacar a Siquem, el ejército estaba alrededor de Siquem, y Gaal dijo, no, lo que veo es que hay gente bajando de las colinas, y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Es decir, cerca a Siquem había un roble donde se adivinaba, se adoraba a dioses paganos, el roble de los adivinos, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente.
¿Por qué yo hablo esto? ¿Por qué hablo de que habían árboles sagrados donde colocaban sus ídolos, se sacrificaban, se ofrecían incienso, como mencioné en Isaías 57:5, Oseas 4:13, Ezequiel 6:13? Porque en Siquem, en la entrada principal, cerca a Siquem, al frente, había un gran árbol, de un oak, decimos en inglés, un roble. Amén. Y Jacob fue estratégico, porque al enterrar los ídolos justo allí, juntamente con esos zarcillos, realmente fue una estrategia sabia de Jacob, una movida inteligente. ¿Sabe por qué? Porque ningún cananeo se atrevería a desenterrarlos, porque de acuerdo a sus creencias eso equivaldría a profanar un lugar sagrado como era ese árbol, equivaldría a acarrearse una maldición sobre sus vidas. Jacob jugó con la superstición cananea. Por eso agarró los zarcillos, los ídolos, abrió un hueco y los enterró debajo de ese árbol sagrado. Sin embargo, para Jacob este entierro de ídolos y objetos paganos tenía otro significado. Lo hizo para tener un nuevo comienzo, para tener una nueva vida, la cual iniciaría en Betel. Era una forma de santificación, evidenciando que de esta manera ya no volvería a los ídolos y no volvería a la vanidad, sino que se consagrarían al Dios vivo. Algo similar ocurrió en la iglesia primitiva, en el tiempo nuevo testamentario. En la ciudad de Éfeso, los nuevos convertidos al Señor quemaban la literatura de sus antiguas prácticas ocultistas para tener una nueva vida que no tuviese rastros ni huellas de su pasado. En Hechos 19, del 18 al 20, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, testificaban lo que ellos eran antes. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es una evidencia. A todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se ha convertido, destruye todas esas cosas que lo han impulsado al pecado. Un cristiano, una persona que se ha convertido al evangelio, no va a conservar ni películas pornográficas, ni películas de terror, no va a conservar en su casa literatura pagana, ni tampoco va a conservar en su casa botellas de alcohol, de ron, de brandy, de whisky, supuestamente adornos. No, todo eso se deshace. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que después de esta renovación espiritual, al eliminar los ídolos y los zarcillos, y después de haberse bañado y haberse mudado los vestidos, de haberse santificado, ellos parten para Betel, y Dios los respalda, Dios los protege. Vamos a leer el verso 5, el último verso de este estudio por el día de hoy. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y salieron de Siquem, rumbo a Betel, al sur, a 48 kilómetros, subiendo. Tenían que llegar hasta 30 metros sobre el nivel, 300 metros sobre el nivel del mar, donde se iban a establecer, y luego iban a dirigirse a Hebrón, donde era su morada final, pero años después, para encontrarse con Isaac, y allí Isaac moriría, de acuerdo al verso 27 de Génesis 35. Salieron rumbo a Betel desde Siquem. Salieron, como dicen en Génesis 33:14, poco a poco, al paso del ganado que iba delante de Jacob y al paso de los niños. Y Dios empieza a respaldarlos. Dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. O sea, Dios empezó a respaldarlos porque Jacob y el campamento habían decidido servir al Señor. De hecho, en la ley de Dios, Dios prometió a Israel que si ellos le servirían de todo corazón, el Señor los iba a sanar, los iba a bendecir, los iba a proteger contra sus enemigos, enviando terror sobre ellos. Usted puede leer eso en Éxodo 23, del 25 al 28. Mas a Jehová vuestro Dios servirás,
Si usted y yo servimos a Dios, mire las bendiciones que nos vienen. Así como le vino a Israel, a nosotros también nos vienen. Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, Él bendecirá tus aguas. Oh, ¿usted quiere que Dios bendiga tu pan, tu comida, tu mercado, tus aguas? Y dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Él quita la enfermedad, Él nos sana por la llaga de Jesús. Amén. Verso 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Verso 27. Mire cómo los defiende. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos, o sea, el cuello. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al ebeo, al cananeo, al eteo delante de ti. De ahí sacó este hombre guerra de las avispas que el Señor le dijo. Amén. Todos estos vecinos estaban atemorizados, como los habitantes de Jericó, los cananeos fereceos, ya se habían juntado para atacar a Jacob. Pero Jacob se estaba santificando, estaba recogiendo los arcillos, estaba recogiendo los ídolos. La gente se estaba bañando, se estaba mudando, cambiando, y Jacob va y entierra debajo de esa encina, de ese roble gigante que era sagrado, para que nadie se atreviera a profanar ese lugar. Amén. Y cuando hace eso y parten, el terror de Dios se extiende. Tal vez cada paso, porque ellos iban paso a paso, al paso del ganado, amén, al paso de los niños. Tal vez cada paso retumbaría, el Espíritu Santo aumentaría la onda sonora y se oiría en el campamento de los fereceos, de los cananeos, como si fuera de mucho ejército, y se atemorizaron, como en aquel entonces, en el tiempo del profeta Eliseo, cuando los enemigos, los asirios, habían rodeado a Samaria, y había hambre en Samaria, y Eliseo le había dicho al rey que mañana iba a haber abundancia de comida. No lo creyeron, y esa noche estaban 2 o 4 leprosos, estaban unos leprosos a la puerta de la ciudad, y dijeron, si vamos adentro no hay comida y moriremos, pero si nos quedamos acá también moriremos. Vamos mejor al campamento de los sirios, si nos dan de comer, amén, y si nos quitan la vida, total, vamos a morir. Y salieron ellos caminando, estos leprosos, creo que eran 4, y cada paso que daban, dice la escritura, que el Señor hacía oír en el campamento de los sirios como un estruendo, como un ejército que venía. Ellos salieron aterrorizados, creyendo que Israel había contratado a los egipcios, a otros ejércitos, y salieron huyendo. Y cuando llegaron estos leprosos al campamento, todo estaba vacío. De igual manera, el Señor envió el terror sobre ellos. Así Dios usó, hermano, para derrotar a los cananeos en el tiempo de la conquista. Amén. De esa misma manera Dios envía el terror, como le prometió a Israel en el desierto. Éxodo 23, 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Bendito sea el Señor. Cuando Israel llega al borde de la tierra prometida, dice la escritura que enviaron espías, 2 espías, y los espías entran en la casa de Rahab. Amén. Y Rahab le dice a los espías en Josué capítulo 2, del 9 al 11, Rahab le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado, están aterrorizados por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dijo Rahab, en nombre o en representación de todos los habitantes de Jericó. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Bendito sea Jesús. Por esta razón, el terror de Dios que envió a los cananeos, se atemorizaron y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ellos iban caminando paso a paso y los otros estaban aterrorizados.
y no los persiguieron. Porque estaban, la escritura dice, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quiere decir de que no era paranoia. Dice, y no persiguieron a los hijos de Jacob porque estaban listos para perseguirlos. Es decir, los temores de Jacob no eran imaginarios. No era paranoico Jacob. Era verdad, los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, se habían juntado, iban a perseguirlo, iban a matarlo, iban a destruirlos. Venían contra Jacob porque lo veían como un ser despreciable, abominable por lo que habían hecho sus hijos a los de Siquem. Y venían para atacarlo y destruirlo completamente. Pero cuando ellos se santifican, cuando ellos sacan los ídolos de sus tiendas, cuando se quitan los zarcillos, cuando se bañan, se mudan los rostros, se mudan los vestidos y empiezan a marchar, y Jacob esconde para que se pudriera bajo la tierra esos ídolos, hermano, Dios empieza a respaldarlos. Usted quiere tener un respaldo de Dios, limpiémonos, santifiquémonos, alabanzas al Señor, porque vamos pronto a reunirnos con Dios. La iglesia pronto va a subir al cielo. Por eso tenemos que estar limpiados, santificados por dentro y por fuera. Porque pronto no vamos a subir a Betel, a la casa de Dios. Vamos a subir a la casa de nuestro Padre. La escritura dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y viniere, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, Cristo viene. La iglesia tiene que estar preparada, santificada, tiene que estarle sirviendo a Dios, tiene que estar purificada. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 22, absteneos de toda especie de mal. Y luego el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Mi espíritu tiene que ser irreprensible. Mi alma tiene que ser irreprensible. Mi cuerpo tiene que estar bien vestido, irreprensible, para la venida del Señor Jesucristo. Para reunirnos con Él en el aire. No vamos para Betel, no vamos para la casa de Jehová, para el templo. Vamos para las mansiones celestiales. Por eso tenemos que estar bien preparados. Por eso predicamos a las mujeres que no se maquillen, que no se pongan esos aretes, porque vamos a encontrarnos con Dios muy pronto en el aire. El Señor no le va a quitar esos aretes por usted, ni lo va a cambiar, ni lo va a bañar. Usted no es un niño pequeño, niño chiquito. Usted tiene que hacerlo. Tenemos que limpiarnos, porque debemos seguir la santidad y la paz, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si Dios le exigió al pueblo de Israel cuando se iba a reunir con Él allá en el monte Sinaí, en el monte Oreb, allá en el monte Sinaí, en el desierto, que se santificaran, se limpiaran, mudaran sus vestidos, también a la iglesia le está diciendo, santifíquense, prepárense, no se enojen. Hay gente que dejó de seguirme porque yo un día dije que hay hombres que se la pasan sin camisa en la calle, prácticamente desnudos, y mencioné Lucas 8 y se ofenden. Pero hermano, ¿usted qué quiere? Mejor oféndase con una verdad y no que quede agradado con una mentira que lo va a llevar al mismo infierno. Consagrémonos porque Cristo viene a llevar su pueblo a una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Padre, te doy gracias por esta palabra. Santo, te doy toda la gloria. We praise your holy name. I give you all glory, all praises. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza. Gracias por esta palabra. Pronto nos vamos a reunir contigo en el cielo, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestros votos, a hacer lo que hemos prometido delante de ti, porque tú no te complaces en los insensatos, aún en los que no dan lo que te pertenece a ti, que son ladrones. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre. Ayúdanos a estar preparados. En cualquier momento la iglesia será levantada. Ayúdanos a encontrarnos contigo en el cielo. Así como Jacob santificó el campamento, Señor, permítame santificar a tu pueblo, predicándoles, Señor, que hay que limpiarnos por dentro y por fuera. Como dice la Escritura en 2 carta a los Corintios 7:1,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ayúdanos, Padre, porque pronto tú levantas la iglesia, pronto nos vamos para el cielo. Abasúcate Ramakaya. Espíritu Santo, prepara este pueblo, santifica este pueblo. Isha la carraca masamahaya. Oh, rendamain sabai kaya. Espíritu de Dios, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Permita que el pueblo se santifique, permita que el pueblo se prepare. Porque no podemos subir a encontrarnos contigo de cualquier forma, de cualquier manera. Tú lo demostraste a Jacob, tú lo demostraste al pueblo de Israel en el desierto. Tú lo vas a demostrar ahora, en este tiempo, cuando tú vengas por la iglesia, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, sabemos que cuando la iglesia suba al cielo, el terror tuyo caerá en el mundo, así como cayó en las ciudades cananeas y en los fereceos. También el terror tuyo caerá en las naciones, preguntándose, ¿se marchó? ¿Para dónde se fue ese pueblo? ¿Qué explicación hay? Señor, sabemos que tú vienes por tu pueblo y el terror viene sobre este mundo. Cuando tú vengas como ladrón en la noche, dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces tú vienes como ladrón en la noche y de repente vendrán sobre ellos dolores de parto y no escaparán en la gran tribulación. Señor, ayúdanos a escapar de lo que ha de venir y a irnos contigo, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, bendice a este pueblo, prepara a este pueblo, prepara a mi esposa, mis hijas, prepáranos, santifícanos, Señor. Es el deber de los pastores, de los siervos de Dios que tú has puesto al frente de cada campamento, antes de subir a Betel, antes de ir a la casa de Dios, antes de ir a la presencia tuya, que el pueblo entregue los ídolos, que el pueblo entregue esas vanidades, los arcillos, que el pueblo se santifique, que mude sus vestidos, porque vamos a encontrarnos con el Señor. Si la gente se limpia, se baña, se cambia para ver una entrevista con un doctor, con un profesional, con un político, con un presidente, cuanto más contigo, que eres el Dios del cielo y de la tierra. Ayúdanos a tener temor reverente, ayúdanos a respetar tu santidad en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, Santo. Te damos toda la honra, te damos toda alabanza, Señor. Te damos toda adoración, Señor. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Los que desean apoyarnos con una ofrenda, ya como que se olvidaron, ya no quieren apoyar. Pero bueno, sin embargo lo seguiré diciendo. De pronto Dios tocará a alguien. Debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer para apoyarnos. De todas maneras, aprovechen que hay palabra de Dios, hay presencia. Porque llegarán los días que Dios dirá ya no más. Y Dios nos puede sacar de este mundo o inclusive nos puede quitar este privilegio de estar predicando por acá. O Dios no me permita seguir hablando esta palabra. Entonces aprovechemos el tiempo. Amén. Este domingo vamos a tener culto en la mañana, acá de 9 a 11 por esta medio en línea. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, en la iglesia local, Avenida 89, número 22125. Por favor, los que van a ir, yo les voy a enviar más tarde el formato, el protocolo para la asistencia. Amén, deben permanecer todo el tiempo con el tapabocas. Y hay un protocolo de entrada, yo les voy a enviar al WhatsApp. Amén. Va a ser el culto de 5 a 6, pero tienen que estar a las 4:30 para que vayan entrando. Amén. El lunes es festivo, no estoy seguro si de tema, entonces posiblemente no voy a dar tema, voy a tomarme un descanso. De hecho, he estado pensando tomarme un buen descanso, no sé, unas 2 semanas, donde no voy a dar más temas. Entonces, ayúdenme a orar, que el Señor me ayude, amén, porque la situación se pone difícil y pues
uno tiene que hacer algo para solucionar esto porque las deudas no esperan. Amén. Entonces, tengo que hacer algo. Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, nos veremos, si Dios lo permite, este domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y en la tarde estaré con los hermanos que van a asistir al servicio de la iglesia de El Diamante 2. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen día, que el Señor les bendiga, que Dios los bendiga. Amén.